En el siguiente vídeo vamos a ver patrones de entrada, movimiento del precio y el volumen. Para ello tenemos que tener en cuenta que nuestros patrones de activación van a estar siempre relacionados con velas de indecisión. La vela de indecisión que vamos a buscar puede ser de diferentes tipos, pero en el fondo no deja de ser un momento donde el precio empieza y acaba en un lado cercano. O me está indicando que previamente parecía que iba en una dirección y termina yendo en la otra. La vela de indecisión, aunque sea bajista o alcista, en el fondo significa lo mismo. En este caso, la vela o el patrón de vela estándar es este, con un cuerpo pequeñito y mecha a los dos lados. O tenemos velas doji, que suelen ser velas en forma de cruz, da igual el color que sea. O velas pin bar. Dependiendo de si hay volumen o no, me van a indicar giro o continuación. Estas velas pin bar son cuerpo pequeño en uno de los laterales, ya sea arriba o abajo, y da igual el color, tendrán una mecha. Esto significa que el precio se inició en una dirección y acabó cerrándose en la dirección contraria. Lo mismo que una vela pin bar o una vela doji, o muy parecido, son las velas envolventes, que son velas grandes en una dirección y una contraria que puede ser más pequeñita o de un tamaño similar o de un tamaño por la mitad. Eso en cuanto al tipo de patrones que nos vamos a encontrar de activación, en cuanto al tipo de velas que tenemos que buscar. Pero tenemos que entender que el precio y su comportamiento respecto al volumen hace lo siguiente: que el precio vaya en una dirección, ya sea alcista o bajista, puede ser con muchas velas o con pocas velas. Es decir, con muchas velas pequeñitas o con velas más grandes. Y que tenga volumen o no tenga volumen. Si tiene volumen, quiere decir que hay muchas transacciones de compra y venta que van empujando el precio en una dirección. Si existen o bastantes velas pequeñas en una dirección, o una vela muy grande, o diferentes velas muy grandes en una dirección sin volumen, quiere decir que hay pocas transacciones y alguien tiene la capacidad suficiente para mover el precio. Podría ser una manipulación del mercado. En caso contrario, si el precio no se mueve, si no se mueve significa que son velas doji, es decir, que el precio empieza y acaba en el mismo punto, o velas pin bar, o velas de indecisión, o velas envolventes. Si tiene volumen después de una dirección determinada y aparece una vela de indecisión con volumen, lo que me está ocurriendo, lo que me está indicando es que el precio seguramente se frene, se pare y haya una posibilidad de giro. Si el precio está en el mismo punto de entrada y de salida, es decir, la vela de indecisión no tiene volumen, lo que ocurre es que no hay suficientemente fuerza para que el precio vaya en una dirección u otra. Resumiendo, si tenemos volumen y el precio avanza, eso quiere decir que las transacciones empujan el precio en una determinada dirección. Si el precio avanza y no hay volumen, eso quiere decir que pocas transacciones, es decir, las manos fuertes del mercado, están moviendo ese precio. Si tenemos volumen y hay vela de indecisión, me está ocurriendo que hay fuerza contraria y lo más seguro es que indique un giro del precio, de la dirección del precio. Y si hay vela de indecisión y no hay volumen, lo que ocurre es que no hay suficientemente fuerza de movimiento del precio. Los patrones que tenemos que buscar, en general, serán los siguientes. Para las entradas de tipo lateral o T1, buscaremos o un patrón 3+1, es decir, 3 velas de una dirección de un color determinado y otra vela de indecisión con volumen. Aquí hay diferentes ejemplos. Esto me indica un giro. O una vela pin bar o vela de indecisión que indica giro será la vela que tenga más volumen que las anteriores y haga cambiar la dirección del precio. Estos son los patrones que buscamos en las entradas de tipo lateral y en las entradas de tipo T1. En el caso de lateral, el precio gira y cambia la dirección. En el caso de T1, yo busco un retroceso del precio y continúa con la dirección precedente. Luego podemos encontrar patrones de continuación sin volumen, que estos se van a dar en las entradas de tipo T2. Normalmente es una vela de indecisión, que es lo que siempre buscamos,
pero en este caso tiene menos volumen que el tramo anterior, que la vela precedente. Estas velas de indecisión sin volumen, recordamos, son para las entradas de tipo T2. Y para las entradas en rotura de rango, vamos a buscar o el pullback si es bajista o el throwback si es alcista. ¿Y qué ocurre? Pues recordamos el patrón T1 o el patrón pin bar lateral, que es exactamente el mismo. Lo que ocurre es que la vela en cuestión que me dice el giro tiene más volumen que las anteriores. Aquí aplico el patrón 3-1 o el patrón de lateral, pero lo que estoy buscando es una rotura de rango, es decir, se rompe un soporte o una resistencia, se supera, retestea en ese mismo nivel y una vela de indecisión con volumen me indicará que el precio efectivamente continúa en la velocidad de la ruptura. Tenéis una plantilla con el resumen de todos los patrones que os podéis descargar del aula. Vamos a hacer un repaso y un resumen de lo que acabamos de ver. Las velas que buscaremos, que son patrones de activación, serán velas de indecisión y estas pueden ser de varios tipos, o velas doji en forma de cruz, o velas pin bar, o velas envolventes, pero todas en el fondo significan lo mismo. Yo tengo que saber si el precio tiene volumen o no lo tiene. Si tiene volumen y va en una dirección, el precio está avanzando, ya sea alcista o bajista. Si no hay volumen y el precio va en una dirección, alcista o bajista, alguien está moviendo el mercado. Si las velas de indecisión tienen volumen, lo más seguro es que encuentre un giro. Si no tienen volumen, no hay fuerza suficiente para que el precio se mueva. Los patrones para las entradas lateral o T1 serán o 3+1 o velas de indecisión con volumen. Y los patrones de continuación, sin giro, serán para las entradas T2. Recordamos, vela de indecisión con menos volumen que en tramo anterior. Si voy a hacer una rotura de rango, es decir, cuando se rebasa una resistencia o un soporte, dependiendo de la dirección, ya sabéis, resistencia va a ser throwback, el precio suele retestear y habrá una vela de indecisión con volumen, más volumen que el tramo anterior. Aquí me va a indicar movimiento igual al precedente, al que yo traigo. Y si es un soporte que se ha rebasado, va a haber un retesteo, va a haber una vela de indecisión con mayor volumen que la anterior y va a haber una continuación de esa dirección que ha roto el soporte. Volvemos a repasarlo todo. Podéis descargaros e imprimir estas plantillas para poder seguir el vídeo con mayor atención y paso a paso. Y siempre que operéis podéis tenerlas presentes. Las velas de indecisión son las velas en que nosotros nos vamos a fijar para que haya un patrón de entrada o no. Pueden ser de diferentes tipos. Ya hemos dicho, velas doji, velas pin bar, velas envolvente. Pero lo que tenemos que tener claro es que se dan 4 situaciones en el precio. Que es que el precio se mueva con volumen en una dirección determinada. Que el precio se mueva y que no haya volumen. Que haya volumen y el precio no se mueva. Y que no haya volumen y el precio no se mueva. Si el precio se mueve en una dirección determinada y tenemos volumen, quiere decir que las transacciones están moviendo la dirección del precio. Cuando no hay volumen y el precio se sigue moviendo, quiere decir que hay una manipulación de manos fuertes, hay pocas transacciones que tienen la capacidad suficiente de mover el precio. ¿Qué ocurre cuando hay mucho volumen y el precio no se mueve? Pues seguramente tendremos que estar pendientes de nuestros patrones. Si se dan patrones de giro, el precio cambiará. ¿Y qué ocurre cuando no hay volumen y el precio está estancado? Da igual el tipo de vela. Además hay que tener en cuenta que dependiendo de una plataforma u otra, la vela puede cambiar. Por eso tenemos que tener en cuenta si hay volumen y el precio se mueve, o si no hay volumen y el precio está quieto o se mueve. Eso es lo que tenemos que saber. Si el precio está quieto y no hay volumen, es que no hay fuerza suficiente para moverlo. Entonces, las 4 situaciones, repito, son que haya volumen y el precio se mueva, que no haya volumen y el precio se mueva, que haya volumen y el precio no se mueva, y que no haya volumen y el precio no se mueva. Tenemos que saber identificar esas situaciones para saber si buscamos un patrón de entrada o de continuación o de giro.
repasamos los patrones de entrada para lateral y T1, pueden ser los 3+1, pero no siempre vamos a encontrar un patrón perfecto. Va a ser algo que puede ser similar, por eso hemos colocado las velas de indecisión que pueden ser distintas. El patrón de giro nos da una vela de indecisión con volumen en uno de los laterales de la campana de nuestro market profile para la entrada lateral y en T1 en uno de los retrocesos. Todo esto lo vemos en los sistemas IBT. También se da la continuación sin volumen, que es un patrón de indecisión con menos volumen que el anterior. Y en las roturas de rango tenemos que tener en cuenta los retrocesos con volumen, una vez superado la resistencia o el soporte. Vamos a ver ahora un ejemplo de giro si nos aparece un patrón con volumen. En este caso estamos en un market profile lateral. He graficado el POC para que sepamos dónde está el precio la mayor parte del tiempo. Y tengo graficado mi volumen, mi 100% y mi 50%. En rojo el 100%, en verde el 50%. Utilizamos el simulador hasta que encontremos un patrón, una vela de indecisión con volumen que nos indique que el precio se va a frenar. En este caso, nuestra vela es de este tipo. Es una vela pin bar con mucha mecha, pero hay mucho volumen. La siguiente vela, si confirma el alza, me está dando un posible giro del precio. Traemos una tendencia bajista y ahora ha habido una vela que empezó en esta parte, bajó hasta el final de la mecha donde estoy señalando y volvió a subir con mucho volumen. Este tipo de velas, esta vela pin bar, me indica posible giro porque hay mucho volumen, mucho más del 100%. Como es el simulador, vamos a ir vela a vela. La siguiente, efectivamente, me confirma el alza y vemos, acaba de ocurrir una envolvente, pero el precio sigue con un empuje alcista. Ahí está. En este caso, este volumen ha hecho que la tendencia que traía se frenara y cambiara de dirección. Vamos a ver si encontramos otro caso. Avanzamos con nuestro simulador y hasta que encontremos un volumen cercano o superior a nuestro 100%, con una vela de indecisión nos indicará un cambio seguramente de tendencia o una frenada del precio. En este caso el volumen este volumen constante hace que el precio vaya en nuestra dirección, en este caso descendente. Ahora mismo esta vela acaba de aparecer un volumen excesivo, mucho más del 100%, casi dobla mi volumen de referencia y se ha convertido en una vela pin bar de considerable tamaño. Esta vela, que tiene una mecha muy larga y una cabeza más pequeña, me puede indicar un posible giro si se confirma al alza. En este caso, efectivamente, la vela siguiente es alcista y las velas siguientes han hecho que mi dirección del precio efectivamente se confirme que ha habido un giro o un cambio. Aquí ha habido dos velas de indecisión de distinto color que las anteriores, es decir, velas más pequeñitas con menos volumen que el tramo anterior, lo que ocurre o lo que me está indicando una posible continuación del precio, por lo menos el 80% del tramo anterior, como así efectivamente sucede en la vela siguiente. Esta vela pin bar que estoy señalando aquí, de considerable tamaño, con muchísimo volumen, ha hecho que el precio gire, y estas velas de indecisión con menos volumen ha hecho que el precio retestee un poquito, descanse, pero continúe. Si yo dejo avanzar, vemos como el precio sigue una tendencia alcista. El giro se ha confirmado y la continuación también. Vais a encontrar muchos ejemplos. No son patrones perfectos, algunos se parecen
bastante a lo que hemos visto, otros son muy similares. Dependiendo de la plataforma que utilicemos, la vela puede cerrar de forma diferente. Pero el concepto del precio y del volumen es exactamente el mismo, el que tenemos que entender. En el simulador podéis trabajar todos los ejemplos y en el aula los vais a tener para hacerlos en casa. Y hasta aquí nuestra explicación del precio y el volumen y los patrones de activación.